Del Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo, en Ingeniería Mecatrónica, presentamos Mecánica de corte de materiales. El corte de materiales, o maquinado, es un proceso de manufactura en el que una herramienta se utiliza para remover el exceso de material de una pieza, de forma que el material que quede tenga la forma deseada. La acción principal de corte consiste en aplicar deformación en corte para formar la viruta y exponer la nueva superficie. Dicho proceso constituye de varios factores, los cuales son velocidad y profundidad de corte, un avance fluido de este, ángulos de herramienta, los tipos de viruta que se forman. Todo esto a su vez conlleva un aumento de la temperatura, una maquinabilidad y un desgaste de la herramienta que se utiliza. La profundidad de corte o profundidad de pasada es la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Habitualmente esta se expresa en milímetros. La anchura de corte expresado en milímetros es la anchura de la parte de la pieza que implica el corte. Estos parámetros son muy importantes tenerlos en cuenta para la influencia que tiene el cálculo en la sección de viruta, que también vamos a ver en este video, y consecuentemente en la fuerza de corte necesaria para poder realizar el mecanizado. La velocidad de corte se define como la velocidad lineal de la herramienta que se utiliza para el mecanizado de alguna pieza. Esta se calcula a partir de la trayectoria recorrida por la herramienta o la pieza de trabajo, en la dirección de la alimentación en un minuto. La velocidad de corte se expresa en metros por minuto. La velocidad de corte es una función tanto del material de la pieza de trabajo y el material de la herramienta. En general, la velocidad de corte se tabula como una función de la dureza del material. Y para esto existe un método llamado par herramienta-material, que se utiliza para determinar la velocidad de corte correcta para el mecanizado del material. La velocidad de corte también depende de los materiales. Por ejemplo, los materiales duros se cortan a baja velocidad, mientras que los dúctiles se cortan a alta. Esto es debido a que los materiales dúctiles con alta fricción son propensos a producir un filo recrecido. Este fenómeno se conduce a una variación en el ángulo de inclinación del filo del corte y por lo tanto una fuerte pérdida de eficacia de la acción de corte. En los procesos de fabricación por mecanizado o mecanizado de piezas se denomina avance a la velocidad relativa entre herramienta y pieza. Esto es sin considerar la velocidad de corte, que corresponde al movimiento de giro de la pieza o de la herramienta. Esta suele expresarse en milímetros por minuto. El avance por revolución se puede expresar en milímetros por revolución de la herramienta en el caso del torneado, o de la herramienta en el caso del taladrado o del fresado. El avance por minuto se obtiene de multiplicar el avance por vuelta del lucillo por las revoluciones por minuto de la herramienta o de la pieza. En el caso de herramientas rotativas como el taladro o en el fresado, el avance por diente resulta de dividir el avance por revolución entre el número de dientes de la herramienta. Fuerzas que intervienen en el corte de materiales. Las fuerzas de corte están compuestas principalmente por el esfuerzo del arranque de viruta y el esfuerzo para romper esta. La intensa presión y la fricción en el proceso da lugar a fuerzas que actúan en varias direcciones. El esfuerzo aplicado sobre el filo es principalmente de compresión, pero también existen esfuerzos de silladura. El área de contacto entre la viruta y la cara de desprendimiento está relacionada con las fuerzas de corte, razón por la que habrá que optimizar su geometría. El material de la herramienta también afecta las fuerzas de corte. Desde un punto de vista tridimensional, la fuerza de corte puede dividirse en tres componentes: la fuerza tangencial, la radial y la axial. La fuerza tangencial depende en gran parte no solo del contacto pieza-herramienta, sino también del tipo de contacto entre la viruta y la cara de desprendimiento. La fuerza de corte es la fuerza necesaria para deformar el material antes de que se forme ninguna viruta. La magnitud de esta fuerza varía con el tipo y condición de material de la pieza. Por otro lado, para la mayoría de los materiales, el aumento de la velocidad de corte conduce a unas fuerzas de corte más bajas, debido a un aumento de temperatura en la zona de influencia, en un área más reducida de contacto. La fuerza de la velocidad del corte contribuye al par de torsión que tiene lugar y por ello influye en los requerimientos de potencia para el corte en cuestión. En principio, el producto de la fuerza tangencial por la velocidad de corte representa la potencia necesaria.
Fuerza de la potencia específica de corte. Las aleaciones y el tratamiento térmico incrementan la tensión de fluencia de material. Por lo tanto, esto tiene una influencia importante en lo que respecta al cálculo de la potencia, para cualquier proceso de mecanizado. El efecto de esta fuerza se expresa por medio de la fuerza específica de corte. Esta se define como la fuerza de corte tangencial necesaria por sección de viruta y se expresa en newtons sobre milímetros al cuadrado. Tipos de viruta. La herramienta de corte, al penetrar con su filo el material, provoca la separación de una capa del mismo, que constituye la viruta. Esto se realiza de la siguiente manera. Los tipos de viruta formada son un indicador de la deformación y la calidad de la superficie durante el proceso de corte. En general, en la mayoría de los procesos de maquinado se obtienen tres tipos de diferentes virutas. Viruta discontinua o fragmentada. Se obtiene principalmente al trabajar metales quebradizos. El material próximo al filo se comprime y durante su deslizamiento a lo largo de la cara de la cuchilla aumenta la intensidad del esfuerzo hasta que el valor de la fatiga por cortadura en el plano de cizallamiento alcanza su máximo y se produce la ruptura. La repetición del ciclo crea una serie de fragmentos independientes que constituye la característica de este tipo de viruta. Viruta continua con bordes lisos. El metal sufre una fuerte compresión a medida que se le aproxima el filo de la cuchilla y adquiere el estado plástico después de rebasar el límite elástico. La viruta fluye en este momento sobre la cara de desprendimiento, pues experimenta una acción lateral dada por el ángulo que forma el plano de cizallamiento. Virutas continuas con caras irregulares. Estas virutas aparecen cuando se trabaja en metales dúctiles o a pequeña velocidad, sin refrigeración. Durante el corte y a medida que se le aproxima el filo, el metal se comprime produciéndose sobre la cara de la cuchilla y por delante de ella una deformación plástica, al igual que en el caso de la viruta continua con bordes lisos. Sin embargo, siendo muy grande la resistencia al movimiento relativo entre la viruta y la cuchilla, algunas partículas de la viruta se sueldan